Del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 19, verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites nuevamente estar, mi Dios, delante de tu presencia para escudriñar tu palabra. Permite que ella, Dios mío, pueda saciar nuestras necesidades espirituales, Señor, para poder encontrar un refugio a través de las Escrituras. Háblanos conforme a nuestras necesidades, Señor amado, no solamente del alma, del espíritu, aún inclusive las mismas del cuerpo. Sabemos que ella es medicina para nuestros huesos, Señor amado. Permite que esta enseñanza pueda, Señor, confirmar aún más la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Haciendo tan solamente un breve resumen, una síntesis de la clase anterior, recordemos, mis queridos hermanos, que Sodoma y Gomorra no fueron las únicas ciudades destruidas, ¿verdad? Había una lista de 5, pero de esas 5 Dios perdonó a una, que fue la ciudad de Zoar. Sí, también Adma y Seboín fueron también arrasadas con fuego y azufre. Por lo menos, sí, la Escritura así nos lo detalla en Deuteronomio capítulo 29, verso 23, la cual podemos leer brevemente, solamente para refrescar la enseñanza anterior. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 29, verso número 23. Deuteronomio 29, 23. Azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción, y ahí enumera las ciudades, de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Amén. Recuerde que Lot recibió una orden de parte de los mensajeros del Señor para irse directamente ¿hacia dónde? A ver, los que estuvieron atentos a la clase anterior, ¿a dónde lo mandaron? ¿A dónde? Al monte, ¿sí? Y recordando que Dios no le habría de pedir algo a Lot que él no pudiera hacer, pero Lot sí miró más su debilidad y puso como excusa que él no podría llegar a ese lugar y pidió que se le permita estar, ¿verdad?, temporalmente en Zoar, en una ciudad muy cercana a Sodoma y Gomorra, la cual se encontraba también en la llanura donde éste había morado anteriormente. Pero, versículo número 30, dice la Biblia del Génesis 19, pero Lot
subió de Zoar, es decir, que terminó haciendo lo que Dios le había mencionado. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, no solamente él, sino él y sus 2 hijas con él. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Ahora, la pregunta si nace, ¿por qué se fue? Porque tuvo temor, tuvo miedo. ¿Por qué causa tuvo miedo? Sí, Lot. Porque también en Zoar se practicaba las mismas aberraciones que se llevaban a cabo tanto en Sodoma, en Gomorra, en Atma y en Seboín. Recuerda estas 4 ciudades. Ahora, dice la Biblia, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Lo que no sabemos si a ciencia cierta es si él subió a ese monte o subió a donde Dios le había indicado. Algo sí es seguro, él salió de todo aquello que pudiera contaminarlo. Verso número 31, y aquí vamos a entrar en análisis de esta semana. Entonces, verso 31, la mayor, es decir, la hija mayor, dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Perfecto. ¿Qué entiende, mi querido hermano, en ese texto? Quiero hacerlo reflexionar. Vamos a preguntar. Vuelva por favor y lea detenidamente el versículo número 31. ¿Qué aconteció en ese texto? Léalo por favor detenidamente y comience a elaborar las interrogantes o las reflexiones necesarias para poder analizar en Dios el texto bíblico. Recuerde, entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Y dice aún más: que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Qué ve en limpio en ese texto? Están preocupadas primeramente por una descendencia. ¿Qué más puede sacar en el texto? Están quedando solas. Piensan que no hay más gente. Ya, se está quedando sola, piensan que no hay más nadie en la tierra. Estaba Abraham con vida, obviamente que sí, pudieron haberse ido nuevamente a Isellá. Ya, antes se unían a sus parientes, ¿sí? Y claro, en este caso, ya Lot no tenía descendientes, pero Abraham sí era un descendiente, un ascendiente, ¿vale? En el caso de Abraham. ¿Qué otro punto sacamos en limpio en este texto? Estaban corrompidos sus corazones. Ahora, analicemos por favor el pasaje. Verso número 31. Quiero que sea muy detallista a la hora de observar el texto. ¿Qué menciona? Primer punto, la mayor. Es decir, no que ella haya sido la primogénita. Recuerde que Lot, al parecer, no solamente hubiera tenido 2 hijas, debió haber tenido más hijos, pero solamente ellas habían quedado en su casa, bajo su cobertura. Amén. De ahí, recuerde que hicimos un análisis la semana anterior, que aquellos seres que de parte del Señor habían venido, le preguntaron a Lot. ¿Por quién le preguntaron? Por sus hijos y por sus hijas. Amén. Pero obviamente él solamente ya vivía con sus hijas. Versículo número 31. Entonces la mayor, la hija mayor, le dijo a la menor. Ahora aquí va a haber una propuesta. Amén. Como título de película, una propuesta indecente. Eso es lo que va a pasar. Verso 31. Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a
nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahora, aquí hay algo importante. Si usted quiere ver de alguna manera el proceso que le antecede a un pecado, usted puede ver cómo, en este caso en particular, cómo se justifica o cómo se elabora, cómo se programa todo el escenario para que cuando se realice tal acción no haya, por así decirlo, cargo de conciencia después de haberlo hecho. Muchas personas tienen como excusa, diría yo, elaboradamente preparada la respuesta para justificar su desorden o inclusive su pecado. Mucha gente dice, no pude evitarlo, hermano. Estaba el jefe, estaba la música, sí, estaban mis amigos, estaba yo ahí. Y tuve que, obviamente, sí, para no ser descortés, tuve que tomar el vaso, ¿verdad? Y tomármelo todo. Es decir, tiene el justificativo, según él, debidamente sustentable para poder ampararse en él y dar las excusas necesarias a quien se lo demande. Mas, sin embargo, sí, eso no significa que ante Dios estemos exentos de culpa. Ahora, dice el verso 31 que es la mayor, la hija mayor, la que primeramente considera los antecedentes. ¿A dónde apuntaba? De seguro que ella, antes de haber hecho la propuesta, ella debió haber estado en su corazón maquinando, sí, maquinando en su corazón cómo poder, ¿qué cosa? De acuerdo al contexto, sí, cómo poder tener hijos o cómo poder estar con un hombre. Recuerde, mi amado hermano, el único justo que pudo encontrar el Señor en Sodoma, en Gomorra, en Adma, en Zeboín, solamente fue ¿quién? Lot. De hecho, el Nuevo Testamento, lo leímos la semana anterior, así lo corrobora, porque este hombre justo era el único que clamaba. De seguro que las hijas de Lot salieron con contaminación en sus corazones, en sus cuerpos. Si bien es cierto, ellas eran vírgenes, por así decirlo, pero no así sus corazones. Y eso es importante considerar. Una persona puede llegar virgen al matrimonio, es decir, sin haber tenido relaciones sexuales, pero puede ser muy corrompida de mente. La virginidad no implica santidad o pureza. Amén. Usted tiene que entender, mi querido hermano, que uno no solamente debe de ser limpio de cuerpo, sino también de mente, de corazón. Y eso es justamente, sí, el mal que se encuentra en este escenario. Las hijas de Lot, sí, el entorno en el cual ellas habían vivido, corrompieron no tanto su cuerpo, pero corrompieron lo más importante, su corazón. Corrompido el corazón, entonces se pone en práctica lo que dijo el Señor Jesús, que de la abundancia del corazón, en este caso de la abundancia de lo que había en el corazón de ellos, las acciones van a complementar tan solamente si lo que ellas ya tienen en su interior. ¿Saben por qué? Porque aún luego de la propuesta, la hija menor no titubea, ni siquiera replique, le dice, oye, ¿acaso lo que me estás proponiendo es acostarnos con nuestro padre, sí, y cometer semejante sacrilegio? Veamos qué sucede en el escenario bíblico. Verso número 31. Dijo la mayor a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ahora ellas utilizan una práctica que se ejercía obviamente en la tierra, pero no en cualquier tierra, en la tierra donde ellas habían morado. Ahí esto era muy común. Mire cómo algo que está fuera del marco bíblico, fuera de lo normal, cuando uno se acostumbra a ello, luego de lo que ve, diría yo, lo que antes se veía cuestionable, ahora se lo ve aceptable. Mucha gente dice, no, hermano, que la música está muy alta, pero tanto la oye, tanto la tiene, que también dice, está chévere la música. Termina cediendo, termina
aceptando, ¿sí? Y ya no lo rechaza. Ahora, es importante considerar en este texto que ya había, mi amado hermano, ya había un cuestionamiento, ya había un precedente bíblico con respecto a las inmoralidades. Si bien es cierto, hasta ese entonces la Biblia no existía, pero nuestras conciencias guiadas por el Espíritu, ellas sí hacen una pauta en nuestro corazón para poder aceptar y desechar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ya había un precedente de inmoralidad, sí, no digo sexual, pero sí de inmoralidad en sí misma, generalizada, sí, en cuanto tan solo al ver la desnudez, sí, de un padre o de una madre. Venga por favor conmigo a Génesis, sí, y veamos ese precedente. Capítulo 9. Génesis capítulo 9. Libro del Génesis, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Verso 18 en adelante. Veamos el precedente. Esto ya fue motivo de estudio, ¿no? En su debido momento. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. ¿Cuántos se acuerdan de ese árbol genealógico que hicimos aquí? ¿Verdad? Se aprendió muchísimo. Y Can es el padre de Canaán, es decir, de todos los descendientes de Canaán, de Can. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Versículo número 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto, eso en buena ley significa desnudo, ¿sí? Y estaba descubierto en medio de su tienda, ¿sí? Verso 22, perdón. Y Can, padre de Canaán, vio, ¿qué dice? La desnudez de su padre. ¿Y qué hizo por su parte? Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿En qué terminó ese escenario bíblico? En que Noé terminó maldiciendo ¿a quién? A la descendencia de Can. Ahora imagínense, eso solamente porque lo vio, ¿sí? Lo observó desnudo. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene de malo ver a alguien desnudo? Para muchos, y aquí viene el asunto, es algo normal. Ya en la televisión, por ejemplo, si ver a alguien sin ropa, ya ni siquiera causa estrago. ¿Por qué? Porque se ha habituado, sí, a nuestra sociedad de que esto es algo natural. Ya es normal ver una mujer desnuda, una mujer con los senos descubiertos, es normal. Ya cuando usted coge o sintoniza programas en nuestra televisión local, no se diga en la extranjera también, sí, esto ya es muy común. Y nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adultos, nuestros ancianos, sí, todos, cada uno de los integrantes de la familia están habituados y más bien anhelan y desean que a qué hora se desnude. No hay todavía, nadie se ha vestido todavía, nadie ha tenido sexo todavía. Y está fea la película. Amados hermanos, sí, la Biblia sí da parámetros acerca de esto. Yo quiero por favor que me acompañe a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos el Señor al respecto. Vayamos por favor al libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia. Libro de Levítico. ¿Lo tiene?
18, ahí tenemos todo un capítulo que habla acerca de lo que es moral y lo que es inmoral. ¿Lo tiene? Sin perder Levítico 18, en Levítico capítulo 5, no lo pierda Levítico 18, busque también Levítico 5. Antes de leer Levítico 18, quiero que por favor lea conmigo Levítico 5, verso 17, y de ahí pasamos al capítulo 18, solamente para que quede establecido un precedente, nada más. No pierda Levítico 18. ¿Lo encontró? Listo. Verso número 17. Dice el Señor ahí: finalmente, eso es como una conclusión, ¿no? Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, mire lo que dice el texto, aún sin hacerlo a sabiendas, es decir, y recuerde esto, es necesario que usted y yo entendamos de que la palabra de Dios en los tiempos de Lot no existía, pero ¿eso acaso le justificaría en sus acciones cometer algún pecado? Mire lo que termina diciendo el texto: aún sin hacerlo a sabiendas, ¿qué acontece? Es culpable y llevará su pecado. Amados hermanos, usted y yo tenemos que entender que ante los ojos de Dios nadie puede encontrar justificativo por sus malas acciones, aduciendo de que él no sabía. Si usted, como yo siempre menciono este tipo de ejemplos, si usted comete una infracción de tránsito, aun cuando no sepa el reglamento, aun cuando no sepa que en un disco pare hay que parar, ¿sí? Si se lo pasa, ¿qué hace el agente de tránsito? Lo sanciona. Y usted no le puede decir: es que yo no sé la ley de tránsito. Él va a decir: a mí no me interesa si la sabe o no la sabe. Usted ha quebrantado la ley, y al quebrantar la ley, usted se ha hecho merecedor de una sanción. Amén. De la misma manera, imagínese, si de esa, diría, enérgico en cuanto a nuestras leyes terrenales se ejecuta una sanción, ¿cuánto más en la ley divina? Amén. Ahora, dicho esto, avance por favor a Levítico 18 y entremos en materia. Usted tiene un prefacio ahí que dice actos de inmoralidad, y dice que son, ¿qué cosa? Prohibidos. Verso número 3. La primer parámetro que dice el Señor: no haréis. ¿Usted recuerda las palabras de la hija mayor? ¿Qué dijo la hija mayor? Sí, nuestro padre es viejo y de acuerdo, sí, a lo que practican los moradores de esta tierra. ¿Pero qué dice el verso 3? No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Usted puede justificarse y decir: sí, hermano, pero mi vecino lo hizo. El pastor también lo hace. Amén. Pero eso no es justificativo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis, ¿en qué dice? En sus estatutos. Es decir, ellos pueden, el mundo puede inclusive tener reglamentado el pecado. En el mundo pueden tener el pecado debidamente inscrito, aprobado por la ley, por el Congreso, por los asambleístas. Pero, amado hermano, si esa ley quebranta la ley de Dios, esa ley no puede ser obedecida. Ay, es rebelde a la ley. No, no es que soy rebelde a la ley. Yo no puedo, amado hermano, ampararme en una ley corrupta para quebrantar una ley santa. Ese es el problema. Mucha gente, recuerde, ha creado leyes para darle justificativo, respaldo, sostén, ¿a qué cosa? En este caso, a las inmoralidades, ¿sí? A las aberraciones de gente de mente corrupta. Como no se puede de alguna manera lidiar con el pecado, por ejemplo, de la homosexualidad, del lesbianismo, ¿qué hace la ley? Da
amparo, e inclusive hasta pueden formar hogares. Sí, en ciertos países inclusive pueden adoptar ya hijos. Y es normal ver a dos hombres adoptando un niño. Y si quieren tener una niña, pues una niña también. Ahora, usted tiene que entender que esta situación Dios la reglamenta y dice que aun cuando estén estatutos hechos en esas naciones, nosotros no nos es permitido hacerlo. Verso número 4. Mis ordenanzas, no las de ellos, mis ordenanzas pondréis por obra. Mire cómo Dios nos pone nos pone como entre la espada y la pared. Y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, es decir, yo lo firmo. Amén, yo lo avalo. Ahora sí, verso 6. Mire lo que estaba sancionado de acuerdo a estas leyes. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ahora, mire la propuesta. ¿Qué pensó? No pierda Levíticos. Vamos en sincronía con Génesis 19. No pierda Levíticos, por favor. Versículo número 32 del Génesis 19. Ven, le dice ella, la hija mayor, demos a beber vino a nuestro padre. Y dice ahí, y durmamos con él. Ese dormir con él no es que iban a descansar, sino que ella, ¿qué quería ella? En el versículo 31 dice, quería que alguien entre a ellas. Sí, un término bastante, diría yo, peyorativo, diría yo, una palabra muy vulgar. Sí, que entre como que se tratase de un animal. Sí, dice la Escritura, versículo 32, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Ahora, yo sé que ella estaba equivocada, usted también lo sabe, por la Escritura. Amados hermanos, ellas pensaron que cuando Dios hizo descender fuego del cielo, Dios se había encargado de destruir absolutamente a todos los hombres. Pero obviamente que no fue así, porque Zoar fue, de alguna manera, fue dejada sin juicio a consecuencia del mismo Lot. Ahora, ellas debieron también haberse acordado, como eran parientes próximos de Abraham, pudieron haber regresado a la casa de su padre. ¿En dónde? En la región de Ur de los caldeos. Recuerde que de ahí fue tomado Lot, fue tomado Abraham juntamente con Sara antes de salir a la tierra de Canaán. Sí, sino que hicieron, mi amado hermano, sí, o dieron rienda suelta a sus bajas pasiones. La Escritura menciona en el versículo número 32, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Verso 33, no solamente lo vieron desnudo, se acostaron con él y dieron a beber vino a nuestro, dice aquí, a su padre aquella noche, y entró la mayor, ¿ven? Y durmió con su padre, y dice el texto, mas él, ¿qué dice la Biblia ahí? Y esto es importante considerar, mas él no sintió. Obviamente que la mujer, así se podría, violó ¿a quién? A su padre. Su padre perdió la razón a consecuencia del vino. Sí. Ella por su parte ingresó, sí, durmió con su padre, sí, y quedó embarazada de él. Verso número 33. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Versículo número 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Es decir, listo, que no te dé remordimiento, yo ya lo hice. Si yo ya me le cogí el dinero
a mi padre. Ahora anda tú, le dice al menor. Verso número 34. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que, dice aquí, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Amados hermanos, tremenda ejecución, ¿no? En cuanto, diría yo, a manifestación de aberración de sexual o perversión. La Escritura, mi amado hermano, sanciona, por cualquier lado que usted la quiera ver, sanciona actos semejantes a estos. Continuemos por favor con Levítico, capítulo 18, y veamos en materia de manera más drástica con respecto a esto. Versículo número 7. La desnudez de tu padre, ¿qué dice el Señor ahí? O la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Ahora, yo entiendo, mi amado hermano, que usted puede tomar a su niño pequeño y bañarse con él. Entiendo. Pero ojo, su niño pequeño, una vez que la criatura comienza a tener uso de razón, conocimiento de las cosas, usted y él tienen que hacerlo por separado, es decir, en privacidad. Usted dándole a él el respeto a su cuerpo y él respetando el cuerpo de su padre o de su madre. Usted no puede en modo alguno, su hijo que tiene 15, 18, 20 años, que está viviendo en su casa, irrumpir en el baño y decir, oye, pásame la toalla. Usted no puede hacer eso. Porque al usted hacerlo, no solamente que viola o quebranta, diría yo, su relación en cuanto a qué, en cuanto a lo moral, sino que también le está dando la pauta a este muchacho o muchacha de que esta situación es normal. Y eso no es normal, es anormal. Mucha gente, mi amado hermano, en el mundo comete este tipo de acciones. Como dicen por ahí los viejos, no, es que le gateó en la noche. Personas que esperan que alguien se duerma para comenzar a husmear, a morbosear. Es necesario, mi querido hermano, establecer dentro del hogar las bases morales que la familia cristiana debe de contemplar. Pero si usted, por ejemplo, todo el día está viendo programación que le está dañando la mente, ¿cómo podría, diría yo, no reaccionar el cuerpo si todo el día está que se llena con esa basura? Tengamos, mi amado hermano, por cierto, que usted es el encargado como padre, como madre, establecer pautas morales con sus hijos e inclusive con su misma pareja. El hecho de que usted esté casado, el hecho de que usted tenga un conviviente, no significa que esa persona es un instrumento sexual. Óigalo bien, instrumento sexual. Esa persona es su pareja y aún el cuerpo de él o de ella debe de ser respetado. ¿Por qué? Porque ambos son templos del Espíritu. Amén. Están como asustados por ahí. Usted tiene que darle, diría yo, valor, tiene que darle honra al cuerpo de su pareja. En la parte de afuera, cuando estuvimos topando un tema similar, pero creo que el calor nos sacó corriendo, pero estaba muy interesante, se habló algo referente a esto. Usted, por ejemplo, no puede tener una relación sexual anal. ¿Con quién? Con su esposa. No puede. ¿Por qué no puede? ¿Ella es templo de qué? Y esa parte de nuestro cuerpo, ¿para qué está hecha? ¿Para qué? ¿Para recibir o para expulsar? ¿Verdad? Los oídos, ¿para qué están hechos? Para oír. Para que de pronto introducir el miembro del hombre. Las fosas nasales, ¿para qué están hechas? Usted
tiene que entender, mi querido hermano, sí, que estas cosas que se salen del marco moral y irrumpen en la puerta del marco inmoral, a nuestro Dios le desagrada y nos lo prohíbe. Aun cuando el mundo, aun cuando el vecino, aun cuando tu pariente lo esté practicando. Eso fue lo que dijo la hija mayor. Yo ya lo hice, le dice, como que sacó pecho. Ahora te toca a ti. Uy, yo a mi marido para tenerlo contento le hago así, asado y cocinado. Una vez escuché un comentario de un pastor muy desagradable. Llegó hacia él alguien que tenía problemas en el matrimonio y le dijo, hermano, tengo problemas con mi esposa, estoy padeciendo, y le contó una... ¿Y sabe lo que le dijo este salvaje? Eso se arregla en la cama, le dijo así. Sí, móntala bien y acabado el problema. Un vulgar. Amado hermano, usted y yo debemos de entender que la relación íntima del matrimonio debe de ser consagratoria, no depravada. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Y lea por favor Levítico 18. No lo vamos a alcanzar a leer todo, pero le doy el capítulo y usted en su casa va a poder alimentar su espíritu. Versículo número 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. De pronto hay gente que está husmeando, ¿verdad? La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, es decir, tus nietos, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez, y mira cómo lo dice el Señor, tuya. Usted creo que es moral, ¿no? Y cuando sale afuera ha de salir vestido para que nadie lo vea desnudo, ¿verdad? Si alguien pretende ver a un pariente cercano desnudo, es como que a sí mismo se está exponiendo en desnudez. Verso 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu hijo, dice aquí, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Eso aplica cuando de pronto este varón o ese padre tiene una hija fuera del matrimonio. ¿Pero en qué sentido? De pronto murió su primera esposa y engendró hijos, quiere hacer un nuevo matrimonio y obviamente ahí va a tener nuevos hijos. Es decir, que debe de cuidarse aún que entre hermanastros no se den cosas como estas. Amén. Versículo número 14, ¿no? 12. La desnudez de la hermana de tu padre, es decir, tu tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su madre, a su mujer, perdón. Es mujer del hermano de tu padre. Esto fue lo que hizo, sí, también un personaje bíblico. ¿A quién me refiero? Recuerde que aquí se habla, lea por favor nuevamente el texto detenidamente. Versículo número 14. La desnudez del hermano de tu padre, hablando de un tío, no descubrirás. No llegarás a su mujer, es decir, a tu tía política. Amén. Es mujer del hermano de tu padre. En ese sentido, los orientales tenían la costumbre de que cuando moría alguien sin descendencia, el hermano acogía a la mujer para darle descendencia, pero ahí había una salvedad. ¿Cuál era? Había intervenido la muerte del marido. Sí, pero mientras éste viviera, no es que se la podía dar a su hermano. Ahora, versículo número 15, perdón. La desnudez de tu nuera
no descubrirás. Mujer, es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, es decir, la sobrina. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, y ahí le da el catálogo en donde lo sitúa. Es que dice la Biblia, es maldad, aun cuando el mundo te diga que no. Son parientes. Mire que esto en el campo se ve muy frecuente, entre primos. Después dice, oye hermano, ¿y por qué me salió el muchacho así? ¿Por qué me nació enfermo? ¿Por qué tengo esta complicación? Amado hermano, se está quebrantando, se está violentando, sí, un parámetro moral importantísimo. La Biblia, amado hermano, siempre tiene un marco de referencia en el cual usted y yo descansemos para tener aún en la parte moral una base para que nuestros hogares se mantengan bajo el marco que Dios quiere establecer. Versículo número 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Esto es para los que tienen o quieren tener más de una mujer. No la tomarás para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras éste esté en su impureza. ¿Qué dice? Mire cómo se va cerrando el embudo. No que yo quiero estar con ella. Amado hermano, ¿qué sucede en la menstruación? ¿Hay expulsión de qué? De sangre. ¿Y qué clase de sangre? Es sangre contaminada. Recuerde, mi amado hermano, que ese desprendimiento se debe a que el óvulo ya ha fenecido, ha muerto. ¿Qué pasa cuando algo muere? Si un órgano que tiene vida muere, comienza a descomponerse, y si esto se mezcla con sangre, ¿cómo usted cree que baja ese flujo? Imagínese que usted ingrese por ahí, ¿sí? En este caso, el genital del hombre. Obviamente que usted va a adquirir, ¿qué cosa? Enfermedades, ¿verdad? La próstata, cáncer cae ahí. Mi amado hermano, pero a veces diría yo en el desenfreno, en la curiosidad, de pronto sí, aún en la aberración o en la perversión. Ay, ¿qué será estar con una mujer en el momento de sangrado? La Biblia lo prohíbe. Versículo número, están atentísimos con el 20, uno a uno, no se les pasa ni uno. Además, no tendrás acto carnal. ¿Qué dice ahí? Con la mujer, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Por qué? Porque el culto que se daba a este dios Moloc, sí, que era un dios pagano en la tierra de Canaán, dentro de sus bacanales, de sus festividades, se llevaban aberraciones y acciones sexuales como estas. Y cuando Dios dice no des a tu hijo, es decir que nosotros somos los responsables en la orientación sexual también de los nuestros. ¿Por qué nuestros hijos tienen que aprender en la calle lo que debe de aprender en su casa en cuanto al sexo? Hay padres que no quieren hablar del tema con sus hijos. Dice, yo no sé, cuando va el hijo donde el papá, y papá, ¿y cuándo? Dice, ¿qué pasa, hermano, con los sueños mojados? Yo no sé, anda con tu madre. Usted tiene que sacarlo de la ignorancia. Usted es el responsable, no el amigo de la esquina, no el vecino. Cada padre, cada madre son los responsables de guiar, de instruir a los suyos para que ellos puedan tener una base no solamente en cuanto a lo, diría yo, a lo secular, sino también a lo bíblico con referencia a todo lo que tiene que ver con el sexo. Usted es el responsable.
Sigamos más adelante. Si quiere seguir leyendo, hágalo en su hogar. Génesis 19. ¿Hay alguna pregunta antes de ingresar al texto? Pregunte, varón. Dígame. Retroactivos. Claro, así es. Génesis. Ya. Ahora, por eso hice leer, por eso justamente hice leer Levítico 5:17. En la escritura se nos menciona, se nos dice que la persona que no conoce, óigalo bien, no conoce una determinada ley divina, aún haciendo las cosas que no se deben de hacer, dice la escritura que igual es contado como pecado. Ahora, usted y yo debemos de entender algo. Si bien es cierto, nuestras leyes terrenales se aplican en función de la fecha en la que se expiden. No por ello, mi querido hermano, si una ley, vamos a suponer que en nuestra ley no haya penalización para aquel que mata con un puñal. Vamos a suponer que no existe una sanción debidamente, en este caso parametrizada para la muerte con un puñal. Oh sorpresa, tengo un criminal que ha hecho un semejante acto, ¿sí? Y que está a la espera de una sentencia. Si sale una ley más allá de los parámetros que quieran poner a partir de esa fecha en adelante, algo sí está bien claro: el hombre es un asesino. Es un asesino, indistintamente de qué es lo que salga, ¿no?, como posterior sentencia. Ahora, si aplican una ley que dice que se le da 5 años, bueno, se aplica en función, diría yo, de la percepción del juez. Pero algo sí es claro: el hombre es un criminal. El hombre ha violentado, ha quebrantado la vida de otros seres. Algo muy similar pasa con la ley divina. Si bien es cierto, no hay parámetros o no hubieron parámetros de sanción, óigalo bien, no hubieron parámetros de sanción para ciertos pecados en los tiempos de Abraham, no por ello las acciones como tal eran justificables, porque no hubo una ley que los rija. ¿Por qué? Quiero por favor adentrarme para complementar la enseñanza. Vamos al Nuevo Testamento. Porque en ese sentido no podemos dejar la puerta tan abierta. Vamos a cerrarla con la Escritura. Veamos qué nos dice el Señor. Romanos capítulo 2. Aquí vamos a entender por qué. ¿Viene? Capítulo 2, verso 12 en adelante. E inclusive quiero ser un poquito más abierto. Imagínense, ¿cuándo fue descubierta América? ¿Cuántos años nos da de, entre comillas, nos da de civilización en América? Con constitución y todo, ¿cuántas? Unos 200, 300 años. Y antes de eso, que no había gente en América. Y todos ellos
¿Qué leyes le regían? ¿Cómo han de ser juzgados en el gran día del juicio? Ese texto tiene la respuesta. Romanos, y apúntelo y grábeselo de memoria. Romanos 2, verso 12. Y mire lo que dice el texto. Porque todos, óigalo bien, ahí dice todos, ahí no habla de acepción de personas, porque, y más bien en el verso 11 dice, porque Dios no hace, ¿qué dice el verso 11? Dios no hace acepción de personas, o sea, empieza preparando el marco para tirar la ley. Porque todos los que sin ley, y esto habla de ley divina, han pecado, también, ¿qué dice? Sin ley también, ¿qué dice? ¿Qué dice, mi amado hermano? No dice que serán juzgados. Directamente, ¿a dónde los manda? A la muerte. El hecho de que no haya habido un parámetro no significa que ellos no son transgresores. Y usted debe de saber que la paga del pecado, como lo dice la Biblia, es... ¿Qué más dice? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y usted y yo sabemos que por la ley la paga del pecado igual sigue siendo muerte. Verso número 13. ¿Sabe por qué? Y quiero hacer un ejemplo muy sencillo. Si viene alguien, vamos a poner aquí mi hermano Pastor, para no molestar al hermano Ramos. Hermano Pastor, viene. Dice, hermano, me dice el hermano Pastor, sí, yo no sabía. Voy a ser práctico para que ponerle más sazón al asunto. Yo no sabía que no había que diezmar. Y por eso no diezmaba. Y viene el hermano Ricardo, me dice, yo sí sabía, pero no quería, pues. Ahora, si ellos mueren y Dios le pide cuenta por esta situación, pregunto, ¿Dios eximirá al hermano Pastor porque no sabía? ¿O al hermano Ricardo porque simplemente no le dio la gana de cumplirlo? Hay un solo fin, es que ambos no lo estaban haciendo. Es decir, a sabiendas o sin saber, igual había una transgresión. Yo no sabía que tenía que pasar para mis hijos cuando me voy de la casa. Pero igual, sabiendo o no sabiendo, igual hay una falta. Hay una falta moral. Hay una falta en el corazón que no necesitas ley para saber qué es correcto o qué es incorrecto. Pregunto, si tú tienes amor por alguien y decides separarte, obviamente el amor hacia esa persona te obliga internamente, sin ley o con ley, a ser responsable con ese ser que has dejado. ¿Sí me estás entendiendo? Y si no lo haces, estás incurriendo en una transgresión. No significa que no tengas conocimiento de esa ley o tengas conocimiento de esa ley. Mira lo que dice la Biblia. Verso 13. Avanza un poquito. Verso 14. Porque cuando los gentiles, y nosotros éramos gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y eso, mucha gente no viene al Evangelio justamente por esto, porque no quieren someterse a ¿qué cosa? A la ley de Dios. Porque los gentiles que no tienen ley hacen, óyelo bien, hacen, ¿por qué dice? Por naturaleza, es decir, lo hacen ya diría yo, por tendencia natural. Lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Una persona que no conoce del Señor, pero por naturaleza ayuda a su prójimo. ¿Cómo se siente cuando alguien que no sabe que hay que ayudar al prójimo lo hace? ¿Cómo se siente? ¿Culpable? ¿Por qué se siente bien? ¿Por qué? Recuerda que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, recuerda que cuando uno muere, ¿vuelve a quién? Ese espíritu que vuelve a Dios, pero que en el momento está viviendo en nosotros, es lo que te empuja por causa natural, ¿verdad? Y te aplaude cuando haces las cosas que a Dios Así mismo, cuando uno dice, ay, la conciencia me está acusando, no es la conciencia. El Espíritu de Dios que mora en ti
El espíritu de vida que lo ha dado Dios, Él te dice, lo que hiciste estuvo mal. ¿Por qué no le diste un plato de comida? O es que a veces no te vas, ¿verdad?, acongojado diría yo, por haber podido hacer algo, pero no lo hiciste. Y no necesitas una ley que te rija para eso. ¿Qué más termina diciendo? Verso número 15, mostrando la obra de la ley, escrita, pero ¿en dónde? Dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No, Señor, que yo no sabía, que a mí nadie me predicó. Dios le dice, me importa. Yo hice morar de mi espíritu en tu vida, y Él te redarguía cuando hacías las cosas bien y también cuando hacías las cosas mal. Así de sencillo. Amén. ¿Alguna otra pregunta para avanzar? Génesis 19, verso número 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él, hablando del padre, no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Es decir, que aquí en este caso Lot fue totalmente inocente, claro, y fue violado también. Pero inocente de las acciones ¿de quién? De sus hijas. Por esa causa, la Biblia decreta que el pecado del padre no lo llevará su hijo, ni el pecado del hijo, ¿verdad?, será responsabilidad de su padre. El alma que pecare, esa morirá. Y termino. Verso 36. Ahora, que el padre se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando las vio como liquid paper. ¿Verdad? Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Pero mire, todo pecado tiene sus consecuencias. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. También, ¿qué dice? La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, no es hasta el día de hoy, sino hasta los tiempos en que fue escrito el libro del Pentateuco. Y recuerda que eso, el autor fue Moisés. Y yo le pregunto, ¿dónde están las consecuencias? ¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas en los tiempos de Moisés? Amado hermano, fueron dos pueblos que hicieron oposición y guerra y destrucción y perversión en contra de los hijos de Israel, aún provocándole muerte y maldición de parte de su Dios por oponérseles, sí, delante de su camino. Y parte de ello lo vamos a analizar el próximo día, sí, domingo. Amén. Espero que en este día el Señor haya hablado a su vida, y si tiene que tomar correctivos, tómelos y no demore, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Nuevamente has permitido que tu palabra, Señor, brille en las tinieblas. Señor, alúmbranos,
Ayúdanos a caminar, Señor amado, por este camino angosto, por esta puerta estrecha, pero que conduce a santidad y a vida eterna. Señor, perdónanos si te hemos ofendido con nuestras acciones. Perdónanos si hemos incurrido en perversión. Por ignorancia lo hemos hecho. Y ahora he entendido que por muy ignorante que sea de tu palabra, igual soy culpable. Pero tengo, mi Dios, abogado para con el Padre, a Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él me refugio, en Él me amparo este día, y te pido encarecidamente que extiendas de tu misericordia, me perdones, me limpies de mi maldad, que de seguro, a partir de hoy, mi vida tomará otro rumbo, el rumbo que a ti te agrada, el rumbo de la santidad. En el nombre de Jesucristo, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.